¿Cómo están? Finalmente vamos a hacer el resumen general de la última unidad, los aspectos generales de la continuidad y más adelante vamos a ver las particularidades. Vamos a comenzar con la continuidad. Nosotros vimos cohesión, regularidad, variabilidad, cesuras y blancos. La continuidad nos indicaba la perseverancia, la regularidad y constancia de las tendencias y de las necesidades del sujeto, cómo era su conducta, si era estable en las ideas, en el modo de actuar y de ser, es decir, las actitudes de la voluntad. Vamos a comenzar con el primer subaspecto, que es la cohesión de la escritura, donde lo que vamos a ver es qué cantidad de letras en una palabra se unen o se separan. Y tenemos que tener en cuenta para eso los cortes, si son lógicos, cuando es para poner el punto de la I, la barra de T o algún enlace original, o cuando son ilógicos. Ahora vamos a ver el ejemplo, igual lo voy a hacer muy cortito porque si no el video va a ser muy largo. Entonces, vamos a ver la cantidad de letras de una palabra, si las mayúsculas se unen con la minúscula que le sigue, si los óvalos de la G, de la D, se unen a las ampas o las jambas, y vamos a tener escritura ligada, desligada, agrupada, que sería el módulo, desarticulada o fragmentada. Comenzando por esta escritura, nosotros vamos a ver que la mayoría de las palabras las letras están unidas. Por ejemplo, acá, suerte, construir, lo hace en un solo rasgo prácticamente, solamente está cortado generalmente cuando va el corte lógico por el punto de la I, de la barra de T, o un enlace que pueda llegar a ser original. ¿Y qué nos indicaba la escritura ligada? Justamente, cuanto más continuidad, cuanto más cohesión el enlace tiene, quiere decir que la persona pasa del pensamiento a la acción, que expresa sus sentimientos y se integra al medio. En el caso de la unión de las mayúsculas, que representa al yo, con las minúsculas, que representan a los otros, pueden también estar ligadas o desligadas. En este caso voy a mostrar de la mayúscula que está ligada a la minúscula siguiente. Y eso, la interpretación es que hay una integración espontánea de esa persona al medio, que piensa y actúa directamente. Luego tenemos escritura desligada, que no se toma en cuenta cuando es escritura de imprenta, porque la imprenta, el modelo caligráfico, es desligada. Solamente se toma cuando es en un modelo donde están ligadas las letras entre sí, ejemplo de la cursiva. Entonces, cuando están desunidas, las letras de la palabra nos indica que hay reflexión, pero también hay aislamiento, no se está integrando al medio como hacía el de la escritura ligada. Luego vamos a observar las mayúsculas si están desligadas de la minúscula siguiente. Entonces, significa que la persona se detiene para pensar antes de actuar, se toma un tiempo para reaccionar. Con respecto al módulo de la cohesión, es la escritura agrupada, en la cual se forman grupos de letras de 2, 3, 4, 5 en la palabra. Entonces varía, siempre teniendo en cuenta el tema de los cortes lógicos o ilógicos. Por ejemplo, acá separó la C
de cuándo, y luego la hizo toda ligada. Acá esta palabra está toda ligada. Acá esta palabra aparentemente está ligada y después le puso el punto. Entonces vamos a ver que son grupos. Por ejemplo, acá co, no, puso la C sola, K. Puso dos, una y dos letras dentro de la palabra. Pero después vamos a encontrar otras palabras que está todo ligada y son más grandes. Luego, dentro de la cohesión, vamos a encontrar la escritura desarticulada y también se la llama fragmentada porque va en fragmentos alguna letra. La letra, en vez de hacerla de una sola vez, la corta en varias partes. Ya saben que en la escritura de imprenta no lo tomamos en cuenta, porque su modelo es así, por eso es más lenta. Por ejemplo, acá esta letra N, acá hay un espacio en blanco. No sé si realmente se ve, pero hizo el trazo este y luego hizo otro trazo, la partió y más en el caso de una mayúscula que representa el yo. Pero al mismo tiempo, acá dice cuándo, acá partió el óvalo de la D con el hampa de la D, lo separó. Entonces nos está indicando que está ocultando las emociones, que está disociando lo que es emocional, que es el óvalo, con el pensamiento, que es el hampa, o en este caso de aquí abajo, por ejemplo, tenemos la Q, donde también hizo el óvalo, dejó un espacio, hizo la jamba. Entonces ahí está disociando la emoción con lo sexual o lo instintivo. Y bueno, en realidad cuando están cortadas así las letras, nos está indicando que hay angustia en la persona, que también puede decir una cosa pero había pensado otra, que eso a veces se da en los óvalos, que lo vamos a ver en letras reflejas. Eso después vamos a encontrarnos dentro de la cohesión con desigualdades, cuando hay desigualdades chocantes, que nos puede mostrar una lucha de la persona, pero eso es cohesión. Vamos a continuar con regularidad. La regularidad es la uniformidad que tiene la escritura. Uno ve el escrito y ve que tiene uniformidad en el alto, en el ancho, en el espaciamiento entre palabras. No vemos diferencias discordantes en las letras y nos está indicando que hay voluntad, un predominio de la voluntad que está regulando la acción. Hay un nivel de disciplina que dirige la acción. Luego, irregular, bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, en regularidad tenemos regular, irregular y rítmica. Entonces, esta era la que estaba explicando las significaciones, donde ven que es muy pareja la escritura y está sometiendo sus tendencias naturales a reglas y principios de conducta. Luego tenemos la escritura irregular, donde no hay uniformidad, hay mucha desigualdad en el tamaño, en la inclinación y en otros aspectos gráficos. Ustedes ven los óvalos cómo varían. Aquí tenemos diferentes tamaños. Luego ven que hay un movimiento determinado en la escritura y lo mismo pasa en la siguiente. No es parejita, siempre lo mismo. Entonces la escritura es irregular. Mientras en la escritura regular lo que predominaba era la voluntad, aquí lo que predominan son las emociones, donde el sujeto se desliga de los métodos, de los convencionalismos, de la disciplina y suele improvisar y muchas veces saltar los límites.
Luego, con respecto a la escritura rítmica, aquí parece que me salteé algo. Acá está la escritura rítmica dentro de la regularidad. Vemos en principio que no hay cambios exagerados, tanto en la inclinación como en la dirección ni en las formas. Vemos que tiene un movimiento, pero no son desigualdades chocantes, porque la escritura es progresiva, lo que nos indica, porque ya lo vimos algo de esto en el relieve de la escritura, cuando era la escritura armónica, nos indica un equilibrio entre lo espiritual, lo emocional y lo biológico, y hay una madurez psicológica. Con respecto al otro subaspecto, variabilidad de la escritura, es similar a regularidad, nada más que en este caso vamos a ver varias escrituras de diferentes épocas, de 5 años anteriores o de 10 años anteriores al actual. Entonces vamos a tener escritura constante, evolucionada o involucionada. Cuando es constante la escritura, que no es este caso, muchos ejemplos no puedo tener porque nosotros cuando hacemos los informes no le podemos estar pidiendo a la persona que traiga una escritura de hace 5 o 10 años. No tiene mucho sentido, nosotros le damos todo el informe de lo que es actual. Pero cuando vemos que no tiene desigualdades de hace 10 años con ahora, que la escritura es constante, está indicando que los hábitos y el carácter no se modificó con el tiempo, fue estable. De todas formas, lógicamente se supone que una persona va evolucionando con el tiempo, entonces no es igual tampoco tan positivo, pero bueno, mantiene los hábitos y las costumbres. Cuando la escritura es evolucionada, aquí encontré un caso, es de 10 años anteriores, vemos cómo ha modificado en la primera de 10 años anteriores, vemos que la inclinación es más bien vertical, la escritura es más bien lenta, los óvalos son más bien redondos. Y aquí en la siguiente vemos que ha cambiado la inclinación, es decir, se brindó más a lo social, los óvalos son más, no son tan redondos, sino que son en forma más de elipse, la escritura es más rápida, tiene más progresión la escritura. Entonces, cuando la escritura es evolucionada con respecto a la anterior, quiere decir que ganó en un grado de madurez, que las influencias que pudo tener durante ese tiempo le hicieron evolucionar el carácter. Y cuando es involucionada, que no tengo ejemplo, quiere decir que se perjudica la escritura, de 10 años antes estaba mejor que ahora. Hay que ver por qué causa. Puede estar en una fase regresiva donde tuvo cambios desfavorables, porque hay que considerar que en el transcurso de la vida se presentan oportunidades, se presentan problemas, pudo haber tenido cambio en el matrimonio, pudo haber tenido un bebé, pudo haber tenido una enfermedad en la persona, y cómo se dejó influenciar la persona nos va a decir si la escritura evolucionó o involucionó. En el caso de la escritura involucionada, nos puede indicar que hay inmadurez, que puede haber más dependencia de lo que había antes, o una dificultad de integrarse, o puede haber sido por un producto de la enfermedad, que se deteriora la escritura, o droga también. Eso sería en la variabilidad. En la cesura, nosotros vemos los cortes que se realizan
en las palabras, y los blancos, que ya vimos algo, en distribución, que era el espacio que dejaba entre letras, palabras y líneas, y retoques, que ahora lo voy a pasar a explicar. Entonces, dentro de la cesura hubo un autor francés, Raymond Trillat, donde clasificó los cortes como iniciales, centrales o por fonética. Los iniciales eran el que hacía la primera letra, bueno, acá como en este caso, la primera letra, y lo separaba de la siguiente, que nos indicaba intuición previsora, pero tenemos que considerar que cuando damos esa interpretación tenemos que verlo en todo el escrito, no por una sola que se dé. Luego está el corte central, donde lo hacía a mitad de palabra. Bueno, acá también se presenta, miren, acá dice sir, este es un corte central, a mitad de palabra. Bueno, eso indica que en general la persona que hace en todas las palabras ese corte, que trata de verificar lo que ya realizó para comprobar que no haya ningún error. Y después el otro corte es por fonética, que es separación en sílabas, donde lo que nos indica es que la persona tiene motivaciones más afectivas que lógicas. Entonces, cuando se producen esos cortes, después lo que vamos a encontrar, y lo tenemos que ver a lupa, son los empalmes. El empalme es cuando termina de realizar una letra y retoma para hacer la siguiente. Es decir, paró por algún motivo, que no sería un corte lógico de la I, de la barra de T o un enlace original, para retomar. Entonces, acá por ejemplo, vamos a ver unos cuantos cortes en esta palabra, porque ya en esta letra, porque ya la seleccionó por ese motivo. Acá, por ejemplo, tenemos una Q, después le sigue la U, y acá cortó, a pesar de que era una sola letra, cortó y fue a empalmar sobre el lugar que había dejado, empalmó. Cuando se da en toda la escritura, que esta escritura se da en muchos casos, miren aquí por ejemplo, después de la A, terminó acá y después quiso empalmar. Por eso uno tenemos que ver a lupa muy bien la escritura cuando vemos muchas anormalidades. Entonces, el empalme en realidad está asociado, cuando es en sentido positivo, con la astucia, pero se deriva esa interpretación cuando el ambiente gráfico es negativo, en mitomanía, en estafa, mentiras. Entonces tenemos de los empalmes primarios, donde se continúa, cortó, se continúa en el mismo sentido, lo unió o no lo unió, pero continúa la línea en el mismo sentido. Acá, por ejemplo, ese sería empalme primario el que expliqué, pero acá tenemos un empalme secundario donde desvió la dirección, es decir, no continuó la misma dirección. Aquí terminó la A y cambió de dirección. En vez de comenzar de su terminación, fue hacia la parte inferior. Entonces ahí la desvió. Bueno, en esos casos puede ser que haya ausencias de la persona, lagunas mentales, puede haber una base neurológica, pero bueno, ya saben que nosotros no diagnosticamos, pero cuando vemos muchas dificultades en la escritura, es interesante saber qué le está pasando a la persona. Bueno, aquí por ejemplo tenemos estas cesuras que se pueden
producir. Acá, por ejemplo, tenemos uno que es secundario, terminó acá y fue hacia la parte inferior, o terminó acá y siguió. Entonces, todo eso visto a lupa es interesante tener una idea de lo que le pasa. Luego vamos a ver el otro subaspecto, los blancos, donde ya estuvimos analizando en disposición de los márgenes, el margen izquierdo, derecho, superior e inferior. Sabemos que el margen superior y el izquierdo son conscientes. El margen derecho e inferior son inconscientes. Luego, eso es con respecto a los bordes de la hoja del texto. Pero después, dentro del texto, nos vamos a encontrar con por ahí mucho espacio en blanco, por eso ponemos la hoja así, ponemos el título hacia nosotros y vemos, porque a nosotros no nos hace falta leer. Nosotros lo que analizamos en grafología son los rasgos. Entonces, vemos y por ahí vemos muchos blancos, acá no se da tanto, pero vemos muchos blancos que superan los 3 renglones, luego de un lapso de cohesión, que lo voy a explicar eso en grafología emocional, porque eso lo investigó un grafólogo que estuvo aquí en Argentina, que fue Honroth. Entonces, vamos a ver chimeneas, le llamamos cascadas, algunos le llaman cuchillos, que se dan dentro del escrito. Por otro lado, en el margen derecho, aquí toda esta irregularidad, cuando deja mucho espacio en blanco, le llaman fantasmas. En realidad, estos blancos que se dan en el texto, la única interpretación que nos da es que hay mucha ansiedad en la persona, que puede haber angustia vital. Siempre todos los signos tienen que ser corroborados con los otros aspectos gráficos. Luego, con respecto a las anomalías que se pueden presentar en la continuidad, está la escritura retocada. Retocada es que corrige a posteriori lo que ya escribió. Entonces, termina una palabra y vuelve a corregir lo que ya escribió. Todos sabemos que tanto en el lenguaje oral como en el escrito se producen fallos por un olvido, por una equivocación, porque en el escrito se tacha. Ahí nos está indicando que hay un inconsciente que está perturbando al consciente. En el lenguaje oral podemos decir una cosa y estar pensando otra. Esas equivocaciones nos está indicando que hay dos fuerzas opuestas, entonces el inconsciente perturba a la conciencia y ahí se produce el fallo. Solamente interpretamos en determinados casos cuando se da con mucha constancia. Por ejemplo, acá esta escritura está muy retocada y hay dos tipos de retoques. Uno que mejora el escrito y la persona lo hace por un deseo de perfeccionamiento, por dejar claro algo, y no sería negativo. El problema es en el otro tipo de la escritura retocada, donde la persona lo empeora porque lo hace compulsivamente. Acá en este caso vemos que tiene muchos retoques. Entonces, en vez de mejorar, lo empeora. Y la interpretación, bueno, que hay sentimientos contradictorios, que hay ansiedad, que hay impulsividad. La persona se angustia por eso y también están presentes los nervios. Pero, como digo, siempre vamos a ver qué situación está la persona. Por ejemplo, los niños
es normal que retoquen porque están en un proceso de aprendizaje. Los ancianos es normal que retoquen porque la escritura, a medida que pasan los años, se puede ir desorganizando. Entonces, aquí ya terminamos con el aspecto general de la escritura. Yo desde la primer clase, la clase 1, les comenté, les sugerí que hicieran un escrito para después analizarse. Bueno, en cada resumen que yo fui haciendo de todas las unidades, tienen bastantes datos y luego en cada video tienen las interpretaciones. Igual cualquier duda me pueden consultar al correo electrónico. Y vamos a continuar luego con otros aspectos que son particularidades de la escritura, que es lo que generalmente se ve en la televisión a veces, porque dan determinadas características de una letra que es así, da la interpretación, pero primero, como digo siempre, hay que hacer el aspecto general, porque lo otro son particularidades que de acuerdo al ambiente general, si es positivo o negativo, pueden variar. Así que los espero para la clase próxima, si les interesa. Hasta pronto.